tenemos acá, ¿no? Bolívar, ¿ya? Bolívar recomendó, ¿ya? Recomendó, ¿ya? El uso, ¿ya? El uso del uti, ¿ya? Del uti, ¿qué? Uti Posidetis, ¿ya? El uti Posidetis de jure, ¿ya? El uti Posidetis de jure y el de libre determinación de los pueblos y el de libre, ¿ya? El de libre determinación, ¿ya? Y el de libre determinación de los pueblos. Entonces, cuando se habla del principio uti possidetis de jure, tienes que tener en cuenta también que hay uti possidetis de facto. El uti possidetis de jure dice, lo que legalmente hoy día es mío, mañana legalmente seguirá siendo mío. Eso es lo que dice el uti possidetis de jure. El otro principio es el uti possidetis de facto. ¿Qué dice el uti possidetis de facto? Lo que hoy día es mío, de repente por derecho conquista, otro país me lo va a quitar. Por ejemplo, ¿no? El uti possidetis de facto nos lo aplica Chile con lo que sería el final de la Guerra del Pacífico, cuando nos impone el famoso Tratado de Ancón, ¿no? Por el Tratado de Ancón, Chile nos presenta como los causantes de haber iniciado la guerra debido al tratado no defensivo, que para ellos era un tratado ofensivo y que ellos no se vieron pues sin otro camino que el de hacer la guerra al Perú por la existencia de ese tratado. Lo que les ando argumento bien Monse, ¿ya? ¿Por qué, profe? Porque el tratado se firma en el 73 y Chile recién reacciona en el 79, o sea, 6 años después, o sea, si el tratado era tan grave, ¿no? Como ellos lo defienden hasta el día de hoy, la guerra del Pacífico tendría que haber comenzado no en el 79, sino en el 73, pero en fin, son los argumentos que ellos impusieron, ¿no? Para poder justificar. ¿Se apagó? Mucha belleza, pues. Y bueno, pues como te digo, ¿no? Los chilenos determinaron que era el Perú el culpable, ¿no? Y por eso, pues finalmente, y el que termina aceptando esto es el señor Miguel Iglesias, ¿no? Que es el que termina, pues, por autorizar la firma del tratado, ¿no? De Ancón, ¿ya? Ahora, según lo que nos dice también Bolívar, ok, yo entiendo que se aplica el principio de tipo 7 de jure, que es lo que hoy día legalmente es mío, mañana legalmente seguirá siendo mío. Y el principio de libre determinación de los pueblos dice que la población tiene la autorización, obviamente los vecinos notables, no se refiere también a toda la población, sino a la gente que tiene una capacidad económica, solvente, saben leer, escribir, han recibido una educación superior, ya ellos son los que deciden si el lugar donde se encuentran se incorpora o se separa de un determinado territorio. Eso es a lo que se refiere el principio de libre determinación de los pueblos. Bolívar también nos menciona que el límite a ser usado debe ser el que tenían las audiencias el año de 1810, ¿no? El límite a, en este caso, usarse, ¿no? A usarse, el límite a usar sería, ¿no? Sería el de las audiencias, ya, en 1810, ya, el de las audiencias en 1810, o sea, en teoría, ¿por qué en 1810? Porque en 1810, recuerda, se establecen las principales juntas de gobierno como consecuencia de la invasión napoleónica a España. Estamos hablando de qué junta de gobierno, la de Santa Fe de Bogotá, la de Caracas, la de Chile y la de Buenos Aires. Entonces, en base a esa junta de gobierno, el territorio pues debería de definirse para no el resto de naciones, ¿ok? Muy bien. Resulta que cuando el Perú nace a la vida independiente, ya el año de 1800, como tú recordas, entonces es un proceso, ¿no? Primero se instala lo que vendría a ser el Congreso Constituyente y después en pleno proceso de lo que vendría a ser el sistema republicano y a su vez el proceso de independencia y a su vez el final del sistema colonial, encontramos que comienzan a desarrollarse una serie de acontecimientos que Bolívar antojadizamente decidió manejar en favor de sus propios intereses
gubernamentales y en pro de sus propios intereses geopolíticos. Lo vemos, por ejemplo, cuando Bolívar le pide ayuda a San Martín. ¿Para qué? Para independizar lo que vendría a ser Guayaquil. Cuando Bolívar le envía una carta, porque la figura es así, Bolívar le envía una carta a San Martín con el fin de que San Martín le brindara ayuda para independizar lo que vendría a ser Guayaquil. ¿Correcto? Cuando le llega la carta a San Martín inmediatamente expuso el contenido de esa carta y la ayuda que se requería en ese momento. Bolívar se lo hizo saber a Álvarez de Arenales, se lo hizo saber a Cochrane, que eran parte de su equipo, recuerda, militar, y ellos inmediatamente notaron que había un elemento de sospecha. ¿Por qué, profe? Porque Guayaquil no era geopolíticamente importante desde el punto de vista militar. ¿Ok? O sea, Guayaquil por una cuestión de inercia finalmente lograría la independencia, porque se encontraba entre lo que vendría a ser el territorio ya independizado por el señor Simón Bolívar y lo que sería toda la costa norte que ya había proclamado su independencia, estaba como un lunar en el centro. Entonces era una cuestión de tiempo, ¿ya? Por una cuestión de inercia, finalmente eso iba a lograr lo que vendría a ser su independencia. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Bolívar le pide ayuda al señor don José de San Martín. Cochrane y sobre todo Álvarez de Arenales, ¿no?, se dan cuenta que la ayuda que está solicitando Bolívar no necesariamente es para independizar lo que vendría a ser Guayaquil. ¿A qué me refiero? Bolívar sabía que el ejército de San Martín que llega al Perú no era de más de 5.000 soldados. Ojo con eso, oído, no era más de 5.000 soldados. Entonces, ¿cuál es la idea de Bolívar? O sea, lo ve así Álvarez de Arenales. Que San Martín le envíe tropas y el ejército de San Martín se va a ver, obviamente, numéricamente reducido. ¿Cuántos soldados tiene el ejército realista? Más o menos se contabilizaban unos cerca de 20.000 soldados. Entonces, por una cuestión de sentido común, si yo tengo no más de 5.000 soldados y Bolívar me está pidiendo ayuda y yo se la envío, inevitablemente mis fuerzas se van a ver menguadas, se van a ver, en este caso, reducidas. Por lo que yo podría inmediatamente, de repente, convocar, ¿no?, a milicianos, a gente que se incorpore a lo que vendría a ser el ejército y de esa manera equilibrar. Pero San Martín no lo estaba haciendo. Entonces, lo que empiezan a asumir, a creer es que el señor Simón Bolívar lo que quiere es, pues, como quien diría, fregarlo a San Martín, ¿no?, como bajarle la llanta, debilitar las fuerzas militares y de esta manera facilitarle las fuerzas, facilitarle la tarea al ejército realista para derrotar a don José de San Martín. ¿Correcto? Entonces, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, uno diría, que Bolívar no es una persona muy cuestionable desde ese punto de vista. Pero en fin, le recomiendan a San Martín que no envíe ayuda. ¿Correcto? Que él ya vea cómo lo hace, que él vea cómo lo soluciona. Pero San Martín, sabiendo, ¿no?, a pesar de que le están diciendo que no, San Martín decide enviarle ayuda al señor Simón Bolívar. Y es allí que se produce lo que se conoce como la batalla, ¿no?, la batalla de Pichincha, ¿ya? Se produce la batalla de Pichincha. Y la batalla de Pichincha fue la única, ¿ya? Fue la única batalla, ¿ya? Fue la única batalla en la que pelearon juntos, ¿Quiénes, profe? Las tropas de la Corriente Libertadora del Norte y Corriente Libertadora del Sur. Las tropas de San Martín, ¿no? San Martín, ¿ya? San Martín y Bolívar. ¿Qué te parece? Entonces, tras lo que vendría a ser la victoria de Pichincha, por si acaso San Martín envía al señor Andrés de Santa Cruz, se logra lo que vendría a ser la victoria. Y tras la victoria, Bolívar anuncia que Pichincha, después de haber logrado su independencia gracias a la intervención del señor Simón Bolívar, Guayaquil, lo que vendría a ser, ¿no?, el territorio que se ha independizado gracias a la batalla de Pichincha, Guayaquil ha decidido, por el principio de libre determinación de los pueblos, incorporarse a lo que vendría a ser la Gran Colombia. Entonces, aquí encontramos que tras esa batalla, Guayaquil se incorporó
se incorporó ya a la Gran Colombia. Y San Martín ya no pudo hacer nada prácticamente. Encontramos que, por ejemplo, ¿no? San Martín, tras lo que vendría a ser la ayuda brindada al señor Simón Bolívar, la imagen de don José de San Martín se vino al suelo, ¿no? Porque estaba poniendo en riesgo lo que sería la propia integridad de, en este caso, su ejército, de sus compañeros, y es por eso que le van dando la espalda a don José de San Martín. Entonces, San Martín ha perdido la oportunidad de él solo poderle dar la independencia al Perú. Entonces, como él ha perdido la oportunidad de darle la independencia al Perú, ¿qué es lo que decide hacer el señor don José de San Martín? Decide ir a Guayaquil, ¿no?, a pedirle al señor Simón Bolívar que lo ayude. Cuando San Martín llega a Guayaquil, ¿no?, se indica de que Bolívar lo recibe, ¿no?, indicándole bienvenido a la Gran Colombia, ¿no? O sea, él ya había incorporado ese territorio, y uno de los puntos que entró en discusión en lo que sería pues la famosa entrevista de Guayaquil es que se dan 3 puntos, ¿no? La ayuda militar, la forma de gobierno para el Perú, y el tercer punto justamente sería qué sucedería con lo que sería Guayaquil. San Martín le indica de que ese territorio le pertenece al Perú, pero Bolívar haría pues énfasis de que ese territorio le pertenecía al Perú, pero la población decidió que ese territorio ya no fuera del Perú, sino que fuera en este caso de la Gran Colombia. Y es así como el Perú pierde lo que vendría a ser Guayaquil, a través de una aplicación de lo que sería libre determinación de los pueblos, que obviamente es cuestionable desde el punto de vista actual. Después de eso ya pues San Martín, ¿no?, regresa al Perú, instala el primer Congreso Constituyente y luego se marcha. Entonces ahí, como diríamos, ya fue lo que vendría a ser Guayaquil. Luego tenemos el otro problema. Se logra finalmente la independencia, ya. Se da pues la famosa batalla de Ayacucho, el 9 de, en este caso de diciembre de 1824, y tras lo que vendría a ser la derrota del ejército a cargo del virrey La Serna y lo que vendría a ser pues la firma de la capitulación de Ayacucho, no sé si tú lo sabes, pero tras la derrota quedaron algunos reductos realistas, o sea, quedaron algunos frentes militares que decidieron continuar la guerra en favor del rey. ¿Qué frentes eran ellos? Estamos hablando de lo que sería el territorio, que sería en ese caso el Alto Perú, o sea, últimos, se coloca así, ¿no?, como últimos reductos, ya, últimos reductos realistas, no tras la derrota de Ayacucho, para poder entender el proceso, tras la derrota, ¿no?, en Ayacucho. Muy bien, ¿cuáles serían esos últimos reductos? Sería el Alto Perú, ya, sería el Alto Perú, con el señor Antonio, ya, Antonio de Olañeta, ya. Sería el Cusco, ya, sería el Cusco, con el señor Pío Tristán. Y el último reducto se encontraría en Lima, en el Callao, en lo que conocemos como el Real Felipe, ¿no?, la famosa fortaleza del Real Felipe. Y ahí estaba el señor José Ramón, ¿no?, José Ramón Rodil, ¿no?, quien asume la dirección del Real Felipe tras la llamada rebelión de Moyano, que era un oficial que estaba bajo la dirección de San Martín y que decidieron quedarse en el Perú para apoyar a Bolívar, pero el miserable Bolívar nunca les brindó ni comida, ni ayuda, ni nada, y es por eso que finalmente él decide rebelarse y ya abandonar lo que sería el Real Felipe, pero se lo deja a cargo de los oficiales realistas que estaban prisioneros en el Real Felipe, porque recuerda que el Real Felipe era una cárcel, ¿no? Entonces, ahí es cuando este señor toma la dirección de eso. Pero encontramos lo siguiente. Tras la firma de la capitulación de Ayacucho, ya, Simón Bolívar
hizo que la capitulación se diera a conocer, indicando de que no se iban a confiscar sus tierras, que se les seguiría pagando su sueldo mientras que ellos se conservaran, los oficiales realistas se mantuvieran aquí en lo que vendría a ser el Perú, que los oficiales realistas que quisieran regresar a España, el Perú les pagaría su pasaje, que si querían incorporarse al ejército patriota, al ejército peruano, podrían hacerlo manteniendo lo que vendría a ser el rango militar. Es así que cuando llega, pues, ¿no?, una de las copias de lo que vendría a ser justamente la capitulación de Ayacucho a cada uno de esos territorios, era para ya no pelear. ¿Ok? Entonces le piden a Antonio Olañeta que frente al hecho de que ya no hay nada que defender acá, que el rey simplemente no saben si está o no está el rey Fernando VII, entonces los otros oficiales le recomiendan a Antonio Olañeta que acepte la capitulación de Ayacucho. Pero al no aceptarla, se produce una gresca entre los oficiales y él termina siendo asesinado. Tras la muerte del señor Antonio Olañeta, el Alto Perú, ¿no?, ya logra su independencia, o sea, ya aceptan su independencia. Pío Tristán, que pretendía, ¿no?, en este caso, mantener el título de virrey porque la Real Audiencia del Cusco lo nombra como virrey, pero al enterarse, Antonio Olañeta renuncia al cargo. Y el último en rendirse es José Ramón Rodín. Tú dirás, profe, ¿y aquí dónde está el Alto Perú si tiene que ver con lo que es el territorio? Ya. Lo que sucede es que Sucre estaba yendo a anular en este caso, estos últimos focos realistas. Estaba en camino a... Y cuando llega al Alto Perú, pues ya enterado de la muerte del señor Antonio de Olañeta, se cuenta que no tiene ningún sentido continuar, ¿no? Porque en este caso ya militarmente, sino ya va con un paso mucho más ligero, más tranquilo. Pero resulta que la gente en el Alto Perú se da una reunión. En el Alto Perú, ya, en el Alto Perú se dio una reunión, ya, que se le conoce como la reunión de Chuquisaca. Y por la reunión de Chuquisaca, los vecinos notables, instigados por Sucre, ya, en la reunión de Chuquisaca, los vecinos notables, ya, los vecinos notables, instigados ¿por quién? Por Sucre, José Antonio de Sucre, se separan del Perú. ¿Ya? Se separan del Perú. Aludiendo pues el principio de libre determinación de los pueblos. Y ellos deciden fundar su nueva república con el nombre de República de Bolivia, en honor, obviamente, en honor a el señor Simón Bolívar, República de Bolivia. Y de esta manera, el Perú pierde dos enormes extensiones de territorio, ¿no? Lo que sería el Alto Perú, que pasa a convertirse en la República de Bolivia, ¿ya? Entonces, observando la pregunta, dice, recuperado del Alto Perú, y luego dice, ¿no? Sin embargo, por la intervención de Bolívar dejaron de ser parte. Ahora se entiende en qué momento interviene el señor Simón Bolívar, lo que vendría a ser el Alto Perú y lo que vendría a ser Guayaquil, ¿ok? Eso es lo que nosotros encontramos acá. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, alguna duda, algo que no haya quedado claro. Oh, claro, profesor. También deben de recordar que ya cuando termina la influencia de Simón Bolívar, ¿no?, las fronteras se redefinen, ¿no? 1827, el Perú tiene frontera con, a ver, lo anotamos acá ya para matar dos pájaros de un tiro. En 1827, Perú tiene frontera con ¿con quién?
Perú tiene frontera con lo que sería la Gran Colombia, ¿ya? La Gran Colombia. Tiene frontera con Brasil, lo llamaban en ese momento el Imperio del Brasil, ¿ya? El Imperio del Brasil. Y por el sur sería Bolivia. Profe, Chile no. Con Chile, recuerda, recién tenemos frontera, pero después de lo que vendría a ser la guerra del Pacífico. ¿Ya? Con Chile recién tenemos frontera después de la guerra del Pacífico. Bien, seguimos por acá. Muy bien, seguimos. Pero ¿Se puede verificar si los chicos escuchan bien? Porque dice que parece que apagó el micrófono. sí. Lo tiene en otro lado. Ya, el año de 1827, terminada la influencia de Simón Bolívar en el Perú tiene frontera ¿con quién? Con la Gran Colombia, así llamaban en ese momento al Brasil, Imperio del Brasil, y lo que vendría a ser Bolivia. ¿Por qué no Chile? Porque recuerda que con Chile tenemos frontera, pero después de lo que vendría a ser la Guerra del Pacífico, ¿ya? Y bueno, es en 1827, el año de 1800, se me enredan las palabras, 1830, ¿ya? En 1830, ¿con quién tenemos frontera? Como la Gran Colombia se desarticula, ahora tenemos frontera con lo que sería ¿qué? Ecuador, que es reconocida por el Perú por el Tratado Pando-Novoa. Tenemos frontera con lo que vendría a ser Colombia, ¿ya? Tenemos frontera con Colombia y bueno, sigue la lista, ¿no? Lo que sería el Imperio del Brasil, ¿ya? El Imperio del Brasil y lo que vendría a ser Bolivia. ¿Pero Chile? No, con Chile recién se agrega en 1883. Ahí recién se ve la frontera con lo que serían los chilenos. Muy bien, ya tenemos entonces esta pregunta. La clave obviamente sería enano. ¿Ya? Porque a veces hago toda la explicación, profesor, ¿cuál es la clave? Pucha, están pensando en las musarañas. A ver, vamos con la pregunta número 2. ¿Qué me dice la pregunta número 2? El conflicto internacional al que la naciente República de Perú hubo de enfrentar fue contra la Gran Colombia. Dice, debido al reclamo de dicha nación de los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, legítimamente pertenecientes a Perú desde antes de la independencia. La declaración de guerra por parte de la nación de la Gran Colombia se dio el 3 de julio de 1828, conllevando, dice, al gobierno peruano a alistar sus fuerzas terrestres y navales. Sobre esa guerra indique el valor de verdad y falsedad. Recuerda que esta guerra se está desarrollando durante el gobierno del señor ya don José de la Mar. O sea, el gobierno, presidente, ¿no? Estamos hablando del gobierno de el señor José, ¿no? José de la Mar, ¿no? Como presidente de la República. Entonces, durante el gobierno de José de la Mar se dio lo que vendría a ser la guerra contra la Gran Colombia. Y resulta que San Marcos, en repetidas oportunidades, ha hecho preguntas sobre ese punto, ¿no? Cuando se habla de la guerra contra la Gran Colombia, Bolívar, ¿qué era lo que reclama? ¿Qué era lo que le reclamaba al Perú? Los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. Pero ¿por qué los reclamos de Bolívar? Bolívar odiaba al Perú, estaba muy molesto, ¿no? Porque el Perú había anulado la presencia ya de lo que sería Sucre en la zona de Bolivia, cuando lo sacan y encima no solamente lo sacan, sino que lo obligan a firmar un tratado
por el cual él se compromete a nunca más regresar a lo que vendría a ser Bolivia, que sería el Tratado de Piquiza. ¿Ok? Y tras lo que vendría a ser la firma del Tratado de Piquiza, ya, termina la influencia de Sucre en lo que vendría a ser Bolivia. La otra razón por la cual Bolívar nos odia es porque el Perú anuló, ya, en el Perú lo que sería la vigencia de la Constitución vitalicia. Recuerda que la Constitución vitalicia se elaboró por el señor Simón Bolívar y la Constitución vitalicia termina siendo el marco legal de su proyecto de gobierno, ¿no? En el cual él se instalaba, ¿no?, como el presidente vitalicio, como el presidente que se mantendría en el poder por todo el tiempo que él quisiera y que luego él decidiría a quién en ese caso dejaría en el mando. Y eso generó una molestia, no solamente en el Perú, sino también en lo que vendría a ser la Gran Colombia. Molestia que es lo que provoca que finalmente Bolívar decida, ¿no?, en ese caso, salir del Perú para solucionar el problema en la Gran Colombia, porque en la Gran Colombia estaban al borde de una guerra total civil. Entonces, cuando Bolívar se va, lo deja Andrés de Santa Cruz para hacer que la Constitución vitalicia sea aprobada. ¿Cómo lo hace el señor, en este caso Andrés de Santa Cruz, para poder hacer que la Constitución vitalicia sea aprobada? Lo hace por medio de los llamados colegios electorales. El Congreso no se reúne, bueno, pensemos, pues el Congreso no se reunió con Bolívar, menos se iba a reunir con Santa Cruz. Entonces lo hace por medio de los colegios electorales. El colegio electoral es una entidad que tiene como objetivo elegir a los alcaldes, pero no tiene la capacidad de poder tomar la decisión si una constitución se aplica o no. Y además no es solamente una cuestión de que si se aplica o no. La constitución tiene que entrar en un debate para ver cuáles son los artículos, las leyes que están allí y ver cuál podría ser la problemática que le podría generar. Pero eso no se dio. O sea, de frente al caballazo se impuso la constitución vitalicia, que al final termina durando como 7 semanas. ¿Por qué dura tan poco? Porque las fuerzas de Bolívar que habían quedado en Lima para, pues, proteger el gobierno de Santa Cruz, al enterarse de que Bolívar se había marchado debido a una guerra civil, ellos ni cortos ni perezosos agarraron sus cachivas y se fueron. Al irse, ya, Santa Cruz queda sin protección y ese es aprovechado por el Cabildo, los miembros del Congreso, y le hacen un golpe de Estado a Santa Cruz. Golpe de Estado en el que ya pues no le quedó otro camino a Santa Cruz que el de finalmente renunciar, pero no sin antes anular la Constitución vitalicia e instalar lo que sería el segundo Congreso Constituyente. Entonces, Bolívar nos odia, o sea, Bolívar nos odia. Entonces, cuando uno ve la guerra contra lo que sería la Gran Colombia, vemos que la razón es el desprecio de Bolívar hacia el Perú a través de lo que sería la anulación de la presencia de Sucre en Bolivia y el hecho pues de haber anulado lo que sería la Constitución vitalicia. Pero no son argumentos válidos para hacer una guerra. Entonces, ¿cuál fue el argumento de ese señor? De lo que sería pues el argumento o el pretexto sería de que los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas le pertenecen al Perú. O sea, en la guerra contra la Gran Colombia, el pretexto de Bolívar, el pretexto de Bolívar es que los territorios de Tumbes, Jaén, y Maynas, le pertenecían a lo que vendría a ser la Gran Colombia. Y San Marcos pregunta, ¿y el Perú de qué manera? ¿Y el Perú de qué manera? Afirmó que estos territorios no le pertenecían a la Gran Colombia, sino que le pertenecían al Perú. ¿Cuál fue el argumento que presentó el Perú? Mira, Tumbes le pertenece al Perú por el principio de uti possidetis. ¿Qué te parece? Maynas nos pertenece por el principio de utis possidetis. O sea, son territorios que durante la colonia fueron nuestros y durante la República pues seguirán siendo nuestros. Y luego tenemos el territorio de Jaén que se incorporó al Perú por el principio de libre determinación de los pueblos. Entonces, legalmente esos territorios nos pertenecen, pero como te digo, eso fue un pretexto de Bolívar para entrar en guerra contra lo que vendría a ser el Perú, ¿ya? Luego encontramos, ¿ya?, que el Perú desarrolla 2 campañas. El Perú desarrolla 2 campañas, como te lo dice la misma pregunta, desarrolla la campaña naval y desarrolla lo que vendría a ser la campaña
en este caso terrestre, ¿no? Desarrolla lo que sería la campaña naval y lo que vendría a ser la campaña, ¿no?, terrestre. La campaña naval fue exitosa porque logró capturar después de los combates de Las Cruces y Malpelo, ¿no?, Guillermo Miller, bueno, lastimosamente, termina muriendo, ¿sí?, pero logra su objetivo, ¿no? O sea, nuevas campañas militares. Aquí vienen dos campañas militares. Ya, dos campañas militares. Tenemos lo que sería la campaña naval, en la que se logró capturar, ¿no?, en este caso, el puerto, ¿no?, capturaron el puerto de Guayaquil. O sea, fue exitosa la campaña naval, pero lastimosamente la campaña terrestre ya se pierde. La campaña terrestre, el Perú, ¿no?, el Perú la perdió. ¿No? Y la perdimos no porque no pudiéramos pelear, sino porque Agustín Gamarra no le convenía que la Mar ganara la guerra, así también con el otro chanchullo ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la Mar había sido elegido como presidente de la República de una forma arbitraria, ilegal, ¿no?, ante los ojos de los conservadores. Entonces, cuando se le pide unirse a los conservadores, unirse para pelear contra, ¿no?, en ese caso contra Bolívar, muchos le recomendaron al presidente de la República, José de la Mar, que no llame, que no convoque al señor Agustín Gamarra, porque él, al ser conservador, él podría, ¿no?, utilizar la coyuntura militar, ¿no?, para poder dar un golpe de Estado. ¿Qué diablos le importa los intereses del país? Pero la Mar asumió que eso era imposible, que Gamarra, pues entendiendo cuál es la verdadera problemática del país, ¿no?, y él iba a luchar por los intereses. Pero bueno, lo convocan a Gamarra, Gamarra participa en la campaña terrestre y se retrasa a propósito. Y al retrasarse, eso facilita que las fuerzas del señor Simón Bolívar nos vayan a vencer. Entonces, ¿en qué termina esta situación? Está en un punto muerto. ¿Qué significa un punto muerto? Que hemos ganado la campaña naval, pero hemos perdido la campaña terrestre. Entonces, estamos en un punto de equilibrio y es eso lo que determina en el gobierno del señor José de la Mar a firmar un convenio. Y es aquí que se firma el convenio. ¿Qué convenio? El convenio Girón. Y el convenio Girón no es un tratado, sino, como lo dice, es un convenio en el cual se establecerían las pautas para determinar cómo se resolvería este impasse diplomático y determinar si realmente los territorios que está reclamando Bolívar realmente le pertenecen, o si al Perú, por ejemplo, porque era un reclamo también del Perú, si lo que vendría a ser Guayaquil realmente le pertenece a lo que sería el Perú. Lastimosamente, el Congreso de la República Peruana, cuando se entera de la firma del convenio Girón, asumieron que ese convenio era ilegal porque se había firmado a espaldas del Congreso. El Congreso no lo había autorizado. Y se le acusa al señor Lamar de haber cedido los territorios, ¿no?, en negociación, cuando el convenio Girón no dice nada de eso, ¿no? Y eso fue utilizado como herramienta, como pretexto, por Agustín Gamarra para finalmente darle un golpe de Estado. Y Gamarra, en pleno proceso de guerra, se da el golpe ese y Gamarra se convierte en presidente, ¿no? Un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado contra, ¿no?, contra la Mar. Sí, un golpe de Estado contra la Mar. Y quien asume la presidencia, ¿no?, asume la presidencia, ¿quién es? Asume la presidencia, es el señor Agustín, ¿no?, Agustín Gamarra. Pero Gamarra, cuando asume la presidencia, en esa coyuntura, ¿no?, de estábamos en guerra, fue un golpe de Estado totalmente inapropiado, incoherente, y la población no aceptó el golpe de Estado, no solamente la población, sino también lo que serían las fuerzas militares,
por lo que no le quedó otra al señor Agustín Gamarra de buscar una solución diplomática. Y también en la Gran Colombia la cosa se había complicado. El estado de salud de Bolívar era ya muy, en este caso estaba muy, no sé si sabes, pero Bolívar tenía tuberculosis y su estado de salud era muy endeble, por lo que él se ve, ¿no? Ya no estando en la capacidad de poder gobernar, se ve en la necesidad de renunciar. Cuando el señor Simón Bolívar renuncia, se instala una junta de gobierno allá en lo que sería la Gran Colombia y ellos deciden negociar la paz. Y es así que se firma un tratado, ¿no? Se firma un tratado para no regresar a la normalidad. ¿Qué tratado es el que se firma? Pregunta Examen de Admisión. Se firma el tratado, Larrea-Gual. Y por el tratado de Larrea-Gual llegamos a un status quo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que los territorios en conflicto se quedan en manos de las naciones, ¿no?, que lo tenían. O sea, si el Perú había abandonado Guayaquil en señal de buena fe para poder terminar la negociación, ¿no? O sea, lo que está haciendo ahora es, ¿sabes qué? Perú deja de pedir Guayaquil bajo el compromiso de que el Perú deje de pedir lo que serían los territorios de Tumbes, Caén y Maynas. Y eso es lo que se acuerda por el Tratado Larrea-Gual. Entonces, por el Tratado Larrea-Gual, entonces, se dio el fin a la guerra, que el Perú venía librando ¿contra quién? Contra la Gran Colombia. Se daría fin a la guerra contra lo que vendría a ser la Gran Colombia, ¿ya? Eso es lo que tenemos. A ver, vamos buscando a ver qué dice acá las preguntiñas, ¿no? Dice aquí, el primer conflicto internacional al que la naciente República del Perú hubo de enfrentar fue contra la Gran Colombia. Dice, debido al reclamo de dicha nación por los territorios de Tumbes, Caén y Maynas, legítimamente pertenecientes a Perú. ¿Por qué principios? Por el principio Tupo-Sietis de jure y el principio de libre determinación de los pueblos. Dice, la declaratoria de guerra, dice, por parte de la nación de la Gran Colombia se dio el 3 de julio de 1828, conllevando, dice, el gobierno peruano a alistar sus fuerzas terrestres y navales. Sobre esta guerra, dice, indica el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. El detonante de la guerra fue la eliminación en Perú de la Constitución Bolivariana de 1826, la que hizo fracasar la Federación de los Andes. Dice, el detonante, ¿ese fue el detonante? No. El detonante habría de haber sido que el Perú rechazó una comisión diplomática, ¿no? Ya, ahí está, sería falso. Luego dice, el objetivo principal del presidente José de la Mar era recuperar Guayaquil. Sí, eso sí es cierto. Bolívar con esta guerra buscó anexar, dice, Perú a Bolivia, a la Gran Colombia, ¿no? Perú y Bolivia, no. Eso no es cierto. Durante el desarrollo de la guerra, José de la Mar fue derrocado, dice, por militares conservadores liderados por Agustín Gamarra. Sí, eso es verdad, eso lo vimos. Se firmó, dice, el Tratado de Larrea-Gual o Tratado de Guayaquil, por el que se mantuvo la situación territorial previa al estallido de la guerra. Sí, es verdad. Entonces aquí sería falso, verdadero, verdadero. La clave sería en este caso besito. Muy bien, ¿consultas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? No, claro, profesor. ¿Cómo? No, claro. Todo claro, muy bien. A ver, vamos a tomar un poquito de agua. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Francisco de Paula González Vigil dice, pensador liberal acusó al presidente Agustín Gamarra por haber violado las garantías constitucionales. Esto originó que aparecieran en el debate parlamentario dos posturas contrapuestas. Los llamados, consideraban necesario el orden por encima de las libertades.
fueron, entre otros, José María Pando, Felipe Pardo y Aliaga, Manuel Ignacio de Ibanco y Andrés Martínez. Los denominados, espacio, por contraposición veía necesario, recortar el poder del Ejecutivo para evitar la dictadura y la tiranía. Se orientaba, dice, en el sentido de la libertad casi sin recortes y del predominio del legislativo sobre el Ejecutivo. Quisieron, dice, en algunos casos, una república federal por contraposición a la república unitaria. Fueron representantes de esta tendencia, no Manuel Lorenzo de Vidaurre, Francisco de Paula González Vigil y el señor José Luis de Orbe Goz. ¿Ya? ¿De qué estamos hablando acá? De lo que se conoce como los debates doctrinarios. ¿Ya? Es uno de los debates doctrinarios. Los debates doctrinarios. O sea, los debates doctrinarios no se consideran tres. ¿Ya? El primer debate se habría de haber desarrollado durante el protectorado. ¿Ya? En el protectorado. Y tú recordarás que el protectorado fue liderado por el señor don José de San Martín. Y el protectorado, liderado por don José de San Martín, ya él, en el protectorado, creó la famosa sociedad, ya creó la sociedad patriótica, ya creó la sociedad patriótica. Y la sociedad patriótica, ya se va, en ese caso, va a convertirse pues en un rincón del box prácticamente, donde encontramos dos posiciones contrapuestas, ¿no? Por un lado, ¿no? Don José de San Martín quería lo que sería una monarquía, ¿no? Quería una monarquía constitucional, por ejemplo, ¿no? Por un lado, y por el otro lado querían lo que sería la república. Y lo que termina primando, pues, es el discurso del señor, en este caso, de los liberales, ¿no? Manuel Lorenzo, Manuel Pérez de Tudela, ¿no? Francisco de Paula y Luna Pizarro también. Luego el otro que tenemos acá también sería el famoso Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Que es uno de los más representativos para lo que sería la República. Ya, acá tenemos el primer debate doctrinario. Y el segundo debate, ¿no? O debate también doctrinario, se da en lo que vendría a ser el primer caudillismo, ¿no? Entre las posturas de si quieren que la república sea liberal o si quieren que la república sea conservadora, ¿no? Eso ya está para borrar, ¿no? Sí, está todo. Gracias. Muy bien. A ver. Y como te venía diciendo, el segundo debate, ¿ya? El segundo debate doctrinario, ¿ya? El segundo debate doctrinario se dio durante lo que vendría a ser el primer, ¿no? El primer caudillismo, ¿ya? El primer caudillismo. Ahora, hay algunos investigadores que mencionan, ¿ya? Hay algunos investigadores que mencionan que este sería el primer y no el segundo debate, ¿no? Al primero lo levantan simplemente como un debate doctrinario y luego dicen los debates doctrinarios de la República
Ya sería, este sería, si es durante la República, sí, pues, porque el protectorado todavía no es la República, ya, entonces hay esa postura, ¿no? Esa particularidad, ¿no? Ahora, en este debate, el detalle es que se quiere una república, ¿ya? Pero hay dos posturas. Se encuentra la república, en este caso, ¿qué? Liberal, y por acá se encuentra lo que sería la república conservadora, ¿sí? Tienes la república liberal, ¿ya? Y lo que sería una república conservadora. ¿Cuáles son las propuestas de cada una? A ver, en la república liberal, ¿ya? Quieren que el Congreso, ¿ya? El Congreso, ¿ya? El Congreso, ¿ya? El Congreso, ¿ya? Controle al Ejecutivo. ¿Ya? Eso es lo que quieren. El Congreso, ¿ya? Quiere que el Congreso controle el Ejecutivo. ¿Ya? Ellos definen como un Estado, ¿no? Un Estado, ¿ya? Un Estado descentralizado. ¿Ya? Un Estado descentralizado. ¿Qué más es lo que piden los liberales? Los liberales quieren una economía liberal, una economía libre, pero esa economía libre vamos a colocarlo entre comillas. ¿Por qué, profe? Porque no es que sea exactamente una economía libre, no una economía que se mueva a través de la oferta y la demanda, a través de lo que sería la libre importación, porque ellos dicen, ok, que se autoriza la libre importación, pero que esta libre importación se dé siempre y cuando los artículos que se estén importando ya no coincidan con lo que nosotros estamos fabricando. ¿Ya? Profe, aquí habían fábricas, bueno, le dicen fábricas a los talleres, ¿no? Como en la época de la colonia. ¿Talleres de qué? Pues tenemos los talleres de donde se fabrica lo que sería ¿qué? Jabón, lo que serían velas, ¿no? Cueros, ¿no? Aquí había mucho lo que sería, por ejemplo, en el Riman estaban las famosas curtiembres, ¿no? Entonces había una industria como te digo, ¿no? Que eran talleres, y el problema es que si se daba una importación libre, total, así salvaje, esos centros productivos se verían afectados porque no tendrían forma de poder competir contra lo que sería Inglaterra. Recuerda que Inglaterra en aquella época venía atravesando lo que sería todavía la primera revolución industrial. Pucha, no se los iban a llevar de encuentro. Es como que ahora nosotros decidamos competir en la fabricación de juguetes con los chinos. O sea, los chinos no van a sacar la mugre, pues, ¿no? Porque ya tienen años de desarrollo industrial. Pero bueno, esa era la postura de los liberales. Ahora dice aquí, ¿no? En la pregunta me dice, fueron representantes de esta tendencia Manuel Lorenzo y Vidaurre, Francisco de Paula González Vigil y José María Pando. O sea, son los representantes de los liberales. Tenemos aquí al señor Manuel, ¿no? Manuel Lorenzo, ¿no? Lorenzo de Vidaurre, ¿ya? Manuel Lorenzo de Vidaurre. Luego te menciona Francisco de Paula, el que acusó, ¿no? Al famoso Agustín Gamarra. Francisco de Paula, ¿no? Francisco de Paula González Vigil. Y el otro que luego también fue presidente de la República sería pues el señor José Luis de Orbegoz. Ahora, si estos señores son los liberales, ¿ya? Vamos a ponerlo con amarillo, patito, ¿ya? Si estos señores son los liberales, ¿quiénes serían, en ese caso, los conservadores? Y no solamente quiénes serían, sino cuál es la postura de los conservadores. La postura de los conservadores es totalmente opuesta, ¿ya? Es totalmente opuesta. ¿Qué es lo que quieren los conservadores? Quieren que el presidente, ¿ya? Su propuesta es que el presidente controle, ¿ya? ¿Controle a quién? Controle al legislativo. ¿Ya? Controle al legislativo. Lo otro es, ¿ya? Que quieren un gobierno centralizado. ¿Qué te parece?
Quieren un gobierno, ¿ya? Un gobierno centralizado, quieren un gobierno centralizado y autoritario. Donde las Fuerzas Armadas tengan el control, ¿no? Y que la población civil se sujete a las Fuerzas Armadas. Quieren un Estado eclesiástico. Quieren un Estado, ¿ya? Un Estado eclesiástico. ¿Qué significa un Estado eclesiástico? Un Estado donde la Iglesia Católica pues tenga una injerencia, ¿no? Eclesiástico, ya está. ¿Qué más es lo que estos señores quieren? Si hablamos de la economía, ¿quieren una economía libre? No, ellos se definen como una economía conservadora, ¿no? Una economía, ¿no? Conservadora. ¿Y a qué se refiere con lo que sería una economía conservadora en este contexto? Una economía conservadora en este contexto significa que, ya, una economía conservadora en este contexto significa que se limitan las importaciones. Se limitan las importaciones. ¿Ok? Si tomamos en cuenta lo que sería la postura tanto de los liberales como de los conservadores, y me dicen, dice, considera por encima del orden, encima de las libertades. Fueron ahora, ¿quiénes son los representantes de los conservadores? Aquí, en los representantes, y aquí lo vamos a sacar de tu propio material, ¿eh? José María, ¿qué? José María Pando, ¿ya? José María Pando. Luego tenemos al famoso Felipe Pardo, ¿no? Pardo y Aliaga, ¿no? El famoso costumbrista, papá de el que luego fuera presidente de la República, Manuel Pardo, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga, y el señor, otro más, Manuel, ¿no? Manuel Ignacio de Vivanco, y otro más que me está mencionando ahí, el señor Andrés Martínez. Ya está. No tan conocido, pero también, no de punto de vista, en este caso, conservador. Andrés Martínez. Ya está. Ahora, ¿cuál fue el problema de que hubiera una postura liberal y una postura conservadora? Que esto se va a ver reflejado en las constituciones. ¿Qué tal, señora Benavides? Esto se va a ver reflejado en las constituciones, por ejemplo. ¿Qué constituciones tenemos acá? Si hablamos de las constituciones. ¿Qué constituciones tenemos? Tenemos la de 1828, tenemos la de 1834, y ambas constituciones son liberales. Por acá, las constituciones, mira, hay una intermedia, ¿ya? Que es la de, vamos a ponerla en el centro, ¿ya? La de 1837. ¿Por qué, profe? Porque esta constitución políticamente era ¿qué? Era conservadora y económicamente es liberal, ¿ya? Y económicamente es liberal. Recuerden, jóvenes, que esta constitución se elaboró durante la Confederación, y también encontramos que hay gente que no la considera porque es la constitución de la Confederación y no sé qué rollo, pero San Marcos la considera como constitución, y el propio Congreso de la República también la considera como constitución, ¿ya? Porque inclusive más aún tú entras a las páginas del Congreso y buscas cuáles son las constituciones que ha tenido Perú y figura la de 1837. ¿Ya? Y la otra constitución que tenemos, que es así, es neta conservadora, ¿sí? Sería la de 1839. Entonces, en el lapso del primer caudillismo, mira, tenemos la constitución del 28, la del 34, la del 37 y la del 39. Si en el examen de admisión te preguntaran, ¿y por qué el Perú ha tenido tantas constituciones? La respuesta es sencilla, aunque no lo creas. Profe, ¿por qué? Porque las constituciones se elaboraron no en base a los intereses de la mayoría. Hay elementos que favorecen a la mayoría, como la libertad de expresión, ¿no? Libertad de tránsito, pero las constituciones se elaboran principalmente para defender los intereses económicos y políticos, o bien de los liberales o bien de los conservadores. Entonces, si tú elaboras una constitución que tenga como objetivo defender los elementos particulares de un determinado grupo
y el otro grupo se ve perjudicado, obviamente, pues te van a hacer carga un montón, ¿no? Eso es lo que generó la tremenda inestabilidad y fue lo que determinó, pues, las modificaciones en la Constitución. Porque estas constituciones son durante lo que sería el primer, ¿qué? El primer caudillismo. Todavía tenemos la de la era del guano. Durante la era del guano tenemos la Constitución de 1856 y la de 1860, ¿no? También las constituciones se van elaborando en base, pues, ¿no?, a lo que viene sucediendo. Por ejemplo, en la Constitución del 39, ¿ya?, se establece la pena de muerte por insurrección. Así, pena de muerte por insurrección. Profe, ¿por qué? Porque recordarás que el gobierno del señor don Agustín Gamarra tuvo 17 intentos de golpe de Estado. Y al tener 17 intentos de golpe de Estado, cuando él llega al poder por segunda vez, dijo, no, terminamos sacado ninguna. Si tú te rebelas contra el gobierno, yo me rebelo contra el gobierno, tu tutora se rebela contra el gobierno, la señora se rebela contra el gobierno, ¿qué sucede con la Constitución del 39? Pues no la aplican. ¿Y cuál es la pena? Pena de muerte, así, sin asco. Profe, ¿pero por qué? Porque lo que había sucedido durante el gobierno de Agustín Gamarra hizo que se tomara esa posición extrema, ¿no? Por cualquier tipo de insurrección, mientras pena de muerte sin asco, ¿ok? Bueno, entonces, siguiendo acá con la alternativa, ¿no? ¿Cuál sería aquí? Dice, en la primera dice las posturas, los llamados autoritaristas sería ahí, o conservadores, consideran necesario el orden por encima de las libertades, y luego dice, y los denominados liberales, no dice liderados, dice los denominados liberales por contraposición. Bien, es necesario recordar el orden del Ejecutivo. Ya, la clave acá en la pregunta número 3, entonces sería casita. Ya sería casita. No sé si hay alguna duda, se apagó la máquina. Claro, profe. El iPad se bloqueó. ¿Todo claro? Bueno, no habiendo preguntas, yo sigo avanzando. La pregunta número 4 dice, sobre los siguientes enunciados ligados a los hechos suscitados durante la Confederación Perú-Boliviana, señale lo verdadero y falso según corresponde. Dice, sobre los siguientes enunciados ligados a los hechos, dice, suscitados durante la Confederación Perú-Boliviana, ya, señale lo verdadero y o falso según corresponda. Recuerda que el tema de la Confederación Perú-Boliviana es un tema que es recurrente en el examen de admisión, ¿ya? Ojo con eso. El tema de la Confederación, ¿ya? Se ha dado ¿qué? El tema de lo que sería el primer caudillismo es uno de los temas más tocados. Ya, la Confederación fue un proyecto, ¿no?, que lo desarrolla el señor Andrés de Santa Cruz, pero inspirado en el proyecto de la Federación de los Andes del señor, en este caso, Simón Bolívar. Recuerda que la Confederación se pudo instalar gracias a la situación de pugnas por el poder entre los liberales y conservadores. Recuerda que la Confederación tiene su primer gran paso con la derrota de Salaverry en la batalla de Socabaya. O sea, el resultado de la batalla de Socabaya, ¿ya? El resultado de la batalla de Socabaya fue favorable a Santa Cruz, porque en la batalla de Socabaya fue derrotado, ¿no? Fue derrotado Felipe Santiago Salaverry. Recuerda que Salaverry ha sido el presidente más joven que ha tenido el Perú, tenía 28 años, ¿no? Este señor
Al ser derrotado, el problema es que no solamente es derrotado, sino que es capturado y fusilado. Muerto Salaverry, ya Santa Cruz tiene el camino libre para instalar la Confederación. Y Santa Cruz convocó a 3 reuniones. Ya, vamos a poner SC, ¿no? Como Sporting Cristal, pero Santa Cruz. Santa Cruz ya convocó a tres reuniones. ¿Qué reuniones? Son las reuniones de Huaura, la reunión de Huaura, Sicuani y la reunión de Tapacari. Cuando Santa Cruz convocó a estas 3 reuniones de Huaura, Sicuani y Tapacari, era para definir la formación de los estados. Y por la reunión de Huaura surge lo que vendría a ser el estado, ¿ya? Surge el estado norperuano, ¿ya? Y por la reunión de Sicuani surge lo que vendría a ser el estado, ¿ya? El estado surperuano. Y por la reunión de Tapacari surge lo que vendría a ser el estado, surge el estado boliviano. ¿Qué te parece? Ya, entonces, por la reunión de Huaura surge lo que sería el estado norperuano, por la reunión de Sicuani surge el estado surperuano y por la reunión de Tapacari surge lo que vendría a ser el estado boliviano. ¿Vale? Ya. Entonces, lo que nosotros encontramos acá es por qué Santa Cruz divide lo que vendría a ser la Confederación en 3. Tiene varias razones. La primera es que el norte y sur económicamente trabajan de forma distinta. El norte se caracteriza por la exportación de azúcar, mientras que el sur se caracteriza por la exportación de lana, algodón, ¿ya? Lo que vendría a ser quina y plata, sobre todo lo que sería la plata, ¿ya? Y el estado boliviano, obviamente, ya sería también lana. Pero otra de las razones, aparte de las razones económicas, ya, para una mejor administración, la otra razón por la cual Santa Cruz divide lo que sería el Perú en 2 estados no era tan favorable. Lo que pasa es que Santa Cruz sabía que Perú territorialmente, económicamente, materialmente, numéricamente, tiene más que Bolivia. Y por lo tanto, ¿qué era lo que necesitaba Santa Cruz? Que el Perú estuviera a merced de los intereses de Bolivia, a merced de los intereses bolivianos. Entonces, como el Perú, como un solo bloque, obviamente tiene una mayor capacidad, pero si tú lo divides, ya le restas el poder. Y no solamente lo divides, sino que entre ambos hay fricción económica. Eso va a favorecer el predominio de quién? De lo que sería el Estado boliviano a lo que sería la Confederación. ¿Qué te parece? Después de estas reuniones se convocó al llamado Congreso de Tacna, en el que Santa Cruz convocó a 3 representantes por cada estado, ¿no? Un abogado, un sacerdote, ¿no? Un militar, y ellos finalmente no aceptan lo que sería pues la instalación de la Confederación Pro-Boliviana. O sea, se instala, como diríamos, pues al caballazo, a la mala, a lo bestia, ¿no? Una vez que se instala lo que vendría a ser el Congreso de Tacna, ya jóvenes, una vez que se instala lo que sería el Congreso de Tacna, Santa Cruz se autoproclama como el protector supremo de lo que vendría a ser la Confederación por un lapso de 10 años prorrogables. ¿Qué significa eso? Que él puede ser presidente del proyecto de la Confederación por 10 años, y si esos 10 años le quedan chicos, pueden ser 10 años que más y no hay ningún problema. Y eso se dio por lo que vendría a ser el Congreso de ¿qué? El Congreso de Tacna. ¿Qué te parece? ¿Ya? Por el Congreso de Tacna, ¿ya? Otro detalle del Congreso de Tacna, ¿ya? Es que cuando se instala la Confederación, Inglaterra, ¿ya? El Reino Unido, Inglaterra firma, ¿ya? Firma el primer tratado, ¿ya? El primer tratado de qué? Firma el primer tratado de libre, ¿ya? Firma el primer tratado de libre
comercio. Cuando se firma el primer tratado de libre comercio, ¿qué significaba eso, jóvenes? Significaba que Inglaterra, al estar todavía dentro de lo que vendría a ser la primera revolución industrial, el Perú sería pues el puente de todos los productos ingleses en lo que vendría a ser la región. O sea, nosotros seríamos el centro de distribución, para lo cual se requiere también instalar lo que serían los puertos. Y aquí vemos la instalación de los llamados puertos la instalación de los llamados puertos libres. ¿Cuáles serían los puertos libres? ¿Cuáles serían los puertos libres? A ver, sería el puerto libre de Paita, Callao, ¿no? Callao, Arica, ¿ya? Puerto de Paita, Callao, Arica, y el puerto de Cobija. Esos puertos no van a favorecer el ingreso de mercadería y también obviamente Santa Cruz aprovecharía esos puertos en pro de lo que sería Bolivia. Esos puertos estuvieron en contra del puerto chileno de Valparaíso. Y los chilenos con el señor Diego Portales en una la vieron negra y dijeron, si la Confederación Perú-Boliviana se mantiene, Bolivia y Perú van a ser mucho más que Chile y Chile se va a poder desarrollar, pero siempre bajo lo que vendría a ser la sombra de la Confederación. Y obviamente los chilenos no querían eso. Los chilenos ya van a tener a un compadre que les va a hacer entender, ¿no? Si no hubiera sido por ese señor, sí, definitivamente los chilenos ni se hubieran dado cuenta, ¿no? Pero ¿quién es el opositor, uno de los principales opositores? A ver, no, el opositor a la Confederación, opositor a la Confederación. Opositor a la Confederación. ¿Quién sería el opositor a la Confederación? Sería el chileno Diego Portales. ¿Y qué fue lo que dijo Diego Portales? Que la posición de todo chileno debe de ser terminar con lo que vendría a ser la Confederación. Entonces los chilenos buscaron una forma de tumbarse a la Confederación, pero lo curioso es que cuando la Confederación se instala, lo primero que hizo Chile ya fue cortar el comercio que venía teniendo con el norte peruano y lo que era azúcar. O sea, ellos no esperaron, ¿no? Ya, o sea, ya había una molestia. Y con Diego Portales la situación obviamente aumentó. Los chilenos dijeron, ¿saben qué? Tenemos que tomarlo a la Confederación, sí o sí. Y cuando me dicen sí o sí, tenemos que buscar un pretexto. Entonces, ¿cuál sería el pretexto usado por Chile para terminar con la Confederación? Sería, por ejemplo, la aplicación de los 10 impuestos, el impuesto de los 10 centavos al quintal de salitre. No, porque eso no tiene nada que ver acá. Ya, eso es en la Guerra del Pacífico. El pretexto usado por los chilenos fue que el Perú estaba apoyando una expedición. Así que anotamos por acá el pretexto, uno de los pretextos, ¿no? Pretexto usado, ¿no? Usado por Chile. El pretexto usado por Chile. ¿Cuál fue el pretexto usado por Chile? El pretexto usado por Chile fue, ya, que Perú apoyó un golpe, ya, apoyó un golpe de qué? Apoyó un golpe de Estado. Perú apoyó un golpe de Estado, ¿sí? La llamada expedición, que se le conoce como la expedición Freire. Freire era un expresidente de Chile y que supuestamente el Perú estaba apoyando. Entonces los chilenos, cuando presentaron que el Perú estaba apoyando un golpe de Estado contra su gobierno, los chilenos inmediatamente determinaron la declaración de la guerra contra la Confederación y desarrollaron lo que se conoce como las campañas, ¿ya? Desarrollaron lo que se conoce como las campañas restauradoras. ¿Y por qué las llamaron campañas restauradoras? Porque se estaría restaurando el control, ¿no? En ese caso político autónomo del Perú. La primera campaña, ¿ya? La primera campaña estuvo a cargo del señor Manuel Blanco Encalada.
Estuvo a cargo de Manuel Blanco Encalada. Ya, Manuel Blanco Encalada. Y fracasan y se firma un tratado. ¿Qué tratado? ¿Recuerdan? ¿Qué tratado es el que se firma? Nada. Se firma el tratado de Paucarpata. Y por el tratado de Paucarpata, Chile, en teoría, reconocía lo que vendría a ser la instalación de la Confederación, pero los chilenos obviamente no van a aceptar ese tratado y se va a desarrollar una segunda campaña. Y esa segunda campaña estaría a cargo del señor Manuel Gay. Estaría a cargo de Manuel Bulnes. ¿Ya? Estaría a cargo de Manuel Bulnes. Y Manuel Bulnes estaría acompañado por ¿quién? Estaría acompañado por Ramón Castilla, ¿ya? Estaría acompañado por el señor Agustín Gamarra, ¿ya? También estaría apoyado por el famoso Felipe que le hemos visto por ahí. Felipe, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga. ¿Qué tal? Con Felipe Pardo y Aliaga. ¿Cuáles son las batallas que le ponen fin a la Confederación? Son 3. Batallas por las cuales termina la Confederación son 3. Portada de guía. Portada, ya, es portada de guía. Portada de guía. Buin y la batalla de Yungay. Ya está. Portada de guía, Buin y lo que vendría a ser la batalla de Yungay. Y con la batalla de Yungay termina pues finalmente lo que sería la Confederación Perú-Boliviana. ¿Ok? Ya está. Ahora vamos viendo cuál sería aquí la clavecilla. A ver, dice, señale lo verdadero y falso según corresponda. Dice, para los conservadores peruanos, ¿la Confederación significó la anexión de Perú a Bolivia? Sí, significaba eso. Ya. Perú perdía su autonomía. ¿La Confederación provocó la ruptura del comercio bilateral con Chile que afectó a los hacendados azucareros? Sí, eso es verdad. ¿La ley de puertos libres fue el pretexto chileno para declararle la guerra a la Confederación? No, fue la causa, pero no el pretexto. El pretexto, recuerdo, fue el apoyo de lo que sería la expedición Freire. Las expediciones restauradoras que derrotaron a la Confederación estuvo formado por soldados de Chile y los llamados emigrados peruanos. Claro, ¿qué emigrados peruanos? Ramón Castilla, Agustín Gamarra y Felipe Pardo y Aliaga. Ahí la clave sería enanito, ¿ya? Tras el fin de la Confederación, Chile pues tendría el control comercial, ¿no?, del Pacífico Sur. ¿Ok? Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? ¿No hay? Bueno, seguiré avanzando entonces. En la pregunta número 5 me dice, en el convulsionado contexto de los 2 primeros años de la República, Peruana, Andrés Santa Cruz organizó una nueva, entidad política denominada la Confederación Perú-Boliviana. La misma que tuvo entre sus objetivos, romper con la hegemonía política y económica del Perú en Sudamérica. No, porque nos estamos uniendo con ellos, no tendría sentido. Unificar los ejércitos de Perú y Bolivia para derrotar a su enemiga Argentina, tampoco. Establecer los vínculos entre el sur, restablecer, los vínculos entre el sur andino y el altiplano, sí. Recuerda, porque esto se rompe cuando se da la famosa confederación, cuando se da, las reformas borbónicas, ¿no? El Perú pierde la zona del altiplano, luego cuando se separa, ¿no?, por la acción de Sucre, recuerda, entonces lo que se haría era integrarlo nuevamente. ¿Ya? Ahí hasta ahí es casa, vamos a ver si hay otra que tenga más carnecita. Dice, favorecer el desarrollo económico del norte peruano, no. Formar un bloque sólido para frenar el expansionismo chileno, no, tampoco. Aquí la clave sería entonces casita.
Pregunta número 6. A ver, ¿qué me dice la pregunta número 6? Al finalizar las expediciones restauradoras y quedar eliminada la Confederación Perú-Boliviana, dice, el Estado chileno, con ayuda del sector conservador del Perú, logró, dice, al finalizar las expediciones restauradoras y quedar eliminada la Confederación Perú-Boliviana, el Estado chileno, con ayuda del sector conservador del Perú, logró. Ojo con eso, las expediciones, con eso logró, dice, expandir el territorio de Arica, difundir el modelo económico librecambista en Sudamérica, eliminar políticamente a los conservadores peruanos, reafirmar su hegemonía comercial en el Pacífico Sur, y luego dice, convertir a Bolivia en un país mediterráneo. No, eso de país mediterráneo es en la guerra del Pacífico, así que nada que ver. Aquí la clave sería dedo, ¿no? Reafirmar su economía comercial en el Pacífico Sur, ¿no? Eso sería allí la alternativa. Bueno, en la pregunta número 7, no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No? ¿Qué dice la pregunta número 7? Dice, sobre los siguientes enunciados relacionados a los gobiernos después de la Confederación, señale lo verdadero. A ver, terminada la Confederación, ¿quién queda como presidente? ¿Quién queda como presidente, jóvenes? Agustín Gamarra, para un segundo periodo. Ya, dice, señale lo verdadero y falso según corresponda, ¿no? Ya. Dice, se estableció la Constitución conservadora, sí, la del 39. ¿Comenzó la explotación gonera con el sistema de consignación? No. Sí comienza la venta del bueno, pero con otro sistema, que es el sistema de arriendo. ¿Ya? El sistema de arriendo es un sistema por el cual el Estado alquila las islas, ¿ya? Pero curiosamente no cobraba por la extracción del bueno, y es ahí cuando se firma un contrato, que es el contrato Quirós. ¿Ya? Es el contrato Quirós. 3 me dice, se estableció el directorio de Vivanco, cuyo gobierno fue conservador, sí. Ese gobierno fue conservador, ¿no? Llamado gobierno del directorio, Verdura. La rebelión constitucional liderada por Ramón Castilla acaba con la anarquía militar, sí, eso es verdad. Vamos a producir la batalla, en ese caso, de Carmen Alto, y con la batalla de Carmen Alto termina con varias, o sea, con la batalla de Carmen Alto no solamente termina el gobierno de Manuel Ignacio Vivanco, termina la anarquía militar, termina lo que vendría a ser el gobierno de el gobierno de Vivanco, termina el primer caudillismo, termina la anarquía, y da inicio a lo que se conoce como la era del guano. ¿Ya? Así que la clave sería avioncito. ¿Ya? Vamos a borrar para seguirlo en el siguiente punto. ¿Así? Ya está. Chévere. Chévere, señorita. Esto también ya está, ¿no? A ver, ¿qué dice la pregunta número 8? Dice, en el debate ideológico durante la prosperidad falaz, el sacerdote conservador Bartolomé Herrera pronunció un discurso sobre la inteligencia, señalando que era un don divino que solo lo tiene la aristocracia
El liberal Benito Lazo, desde el periódico liberal El Correo Peruano, defendió el derecho del pueblo a participar, dice, en las elecciones. Como un triunfo de los liberales en 1856, se realizó, dice, elecciones con sufragio universal masculino, que permitió, ya. Lo que pasa es que Bartolomé Herrera, ya, define que solamente pueden votar los que tienen educación y tienen dinero, ya, mientras que Benito Lazo dice que no, que deben de votar ¿quiénes? Todos los hombres, mujer todavía no se menciona incluirla en el derecho a lo que sería el voto, ya. Ahora, cuando me dice aquí, como un triunfo, dice, de los liberales, en 1856 se realizó las elecciones con sufragio universal masculino que permitió, dice, elegir a Castilla como presidente, uno, luego dice, elegir una convención liberada, dice, por liberales, quienes elaboraron una constitución liberal. Esa sería aquí la alternativa, ¿ya? Se realizó la elección con sufragio universal masculino que permitió, ¿ya? Pero también tenemos que encontrar, ¿ya?, la situación que se da en este proceso electoral es que otro personaje fue favorecido, y fue favorecido también el señor don Ramón Castilla, ¿ya? Ojo con eso, Ramón Castilla. Y este debate doctrinario también, tienes que recordar, interviene en dos colegios. Por el Real Convictorio, bueno, por el señor Bartolomé Herrera, el Real Convictorio de San Carlos es el que va a intervenir. Ya no te me vayas a olvidar de eso. Ya. Vamos a anotarlos por acá para evitar muertos y donde se quedó mi tiza. Ya. O sea, eso sería entonces considerado por el tercer debate, ya, tercer debate doctrinario, ¿no? El tercer debate doctrinario. Entonces, en este debate doctrinario gira en torno al derecho, ¿no?, al derecho al voto, ¿no? Y hay dos posturas, ¿no? La postura de Bartolomé, ¿no?, la postura de Bartolomé Herrera, ¿no?, que habla sobre la soberanía de la inteligencia, soberanía de la inteligencia, versus, ya, soberanía de la inteligencia versus Benito Lazo. ¿Y qué defiende Benito Lazo? Benito Lazo defiende lo que sería la soberanía popular. ¿Cuáles son los colegios que estuvieron en este debate? Por lo que sería la posición de Bartolomé Herrera, que es la posición conservadora, ¿ya?, sería el Real Convictorio, ¿ya?, sería el Real Convictorio de San Carlos. El Real Convictorio de San Carlos. Y el diario que lo apoya es el diario El Comercio. ¿Ya? El diario El Comercio. Y por acá, el colegio que lo ayuda, o mejor dicho, que lo respalda, Benito Lazo, recuerda que él es liberal, sería el emblemático Colegio Guadalupe. ¿Ya? Ahí tenemos a estudiantes, ¿no?, Pedro y José Gálvez, y lo que sería el diario, ¿no?, el diario sería el Correo Peruano. Ya, sería el Correo Peruano. Ya está. Muy bien. Ahora, este debate, ya, su éxito radicaría en que se podría elaborar una constitución. Ya, esa constitución, liderada por los liberales, permitiría inclusive el voto temporal de los analfabetos para las elecciones del 58, en la cual inclusive sale elegido don Ramón Castilla. El detalle es que después de ese proceso electoral, la constitución, por si no sabes, generó una guerra civil, ¿no? Todo el sur se levantó contra esa constitución. Tuvimos 2 años metidos en una guerra de cabeza,
y eso provocó que finalmente don Ramón Castilla decidiera, ¿no?, anular lo que sería la Constitución de 1856 y dar una nueva Constitución, que sería la Constitución de 1860. Y la Constitución de 1860 ya es una Constitución, no en este caso equilibrada, definida como una Constitución moderada, porque es mitad liberal y mitad conservadora. ¿Ok? Entonces ya tenemos más datitos sobre esto. Así que vamos ahora con la pregunta número 9. ¿Ya? Entonces la clave de la 8 es besito. La pregunta número 9 me dice, la Constitución de 1856 establecía que el Parlamento podía juzgar al presidente. Las autoridades departamentales eran elegidas por la Junta Departamentales y los militares debían obedecer a la Constitución. En cambio, la Constitución de 1860 establece que el Parlamento no podía juzgar al presidente. Las autoridades de los departamentos eran elegidos por el mandatario y los militares solo obedecían el Código Militar. Esto indica la diferencia entre una constitución, si te das cuenta, liberal y otra moderada, ¿no? Ahí la clave sería dedo. ¿De qué constitución es la que me está hablando? La de 1860, ¿ya? La Constitución de 1860 y la Constitución de 1860 duró hasta 1920. Cuando llega el famoso gobierno de Leguía, ¿no?, él ya modifica la Constitución y sale la de 1920. ¿Ya? Entonces ya tenemos la pregunta número 9, la clave sería dedo. Pregunta número 10, ¿qué me dice la pregunta número 10? Según el historiador Alfonso Quirós, ¿ya?, él tiene un libro muy bueno, ya que habla de la corrupción, ¿ya?, en el Perú. Dice, según el historiador Alfonso Quirós, dice, la prosperidad falaz fue uno de los momentos donde el Estado peruano fue más propenso a los actos de corrupción. Aquella medida que decretaría el primer gobierno de Ramón Castilla, que permitió desviar rentas del comercio aduanero hacia un sector de la aristocracia, fue ¿qué cosa? Ramón Castilla, cuando comienza a recibir enormes cantidades de dinero, gracias a la venta del guano, y es el dinero que le estaba otorgando lo que sería la casa comercial Jeeps, ¿ya? La casa Jeeps recibe un montón, es como que tu papá te propina primero 50 soles, luego te da 1000 soles y luego te da 10.000 soles, ¿no? O sea, esa fue la cantidad de dinero que el Estado estuvo recibiendo. Entonces, Ramón Castilla, al recibir esa enorme cantidad de plata, dice, bueno, ¿y qué hacemos con esa plata? ¿Cómo reactivamos el país? Y se le ocurre reactivar directamente a través de pagarle a todos aquellos que el Estado le debiera su sueldo, por ejemplo, que no se hubiera pagado, y también pagarles a todos aquellos que le hubieran dado un servicio al Estado que no se había pagado, pero también pagar aquellos elementos que hayan sido destruidos, se hayan perdido durante lo que vendría a ser las guerras que se dieron durante el primer, en este caso, caudillismo, ¿no? O sea, nosotros encontramos al primer caudillismo y que se dieron guerras, la economía se paralizó, entonces ahí había un montón de pérdida de recursos. Entonces la idea es recuperar económicamente esos territorios. ¿Cómo? Entregándoles dinero. ¿Pero cómo? Ellos tendrían que indicar cuáles fueron los elementos que perdieron y que el Perú se los devolvería. Pero ahí se presenta la coyuntura. Si yo voy al gobierno y le digo, ¿sabes qué? Llegó la fuerza de San Martín, de Bolívar, de Perico Los Palotas y llevaron mi ganado y es por un monto de 300.000 soles. La pregunta es, ¿y ellos, el gobierno, cómo saben que lo que yo estoy diciendo realmente sea cierto? No había forma, cachimbo, no había forma. Pero el gobierno, ¿qué decide hacer? Pagar. Algo como lo que hizo Martín Vizcarra, ¿no?, con la famosa Reactiva Perú, ¿no?, que se dieron millones de soles y al final nadie está dando cuenta de eso, pero en fin. Entonces, la idea de Castilla era reactivar la economía. ¿Logró hacerlo? No. ¿Por qué? Porque los llamados consolidados, los que recibieron el billete, al ver que no había un mercado interno, ¿qué fue lo que decidieron hacer con ese dinero? Lo invierten, pero no en la reactivación interna de la región, sino que le invierten en la formación de bancos, aseguradoras, casas consignatarias. Por eso es que Jorge Basadre a esa etapa la denomina como la prosperidad falaz, ¿no? La denomina como la prosperidad falaz.
Ya, entonces, ¿cuál sería aquí la clave de la pregunta número 10? Sería casita, ¿no? La ley de consolidación de la deuda interna, ¿ya? Fue uno de los elementos de corrupción que inclusive provocó que luego le dieran un golpe de Estado al señor don Rufino Echenique, ¿no? Por esa situación, ¿ya? Un segundo, chicos, ¿ya? Muy bien, listo, chicos, seguimos acá. Fue un cusicusa. Ya, a ver, nos quedamos en la pregunta número 10, ahora pasamos a la pregunta número 11. ¿Qué me dice la pregunta número 11? Dice, el dinero del guano se empleó principalmente en el ensanchamiento de la burocracia civil y militar. ¿Qué cosa es la burocracia? La burocracia es el personal que trabaja para el Estado. Dice, el Estado pudo montar, dice, por fin, dice, el aparato efectivo de gobierno, prefectos, jueces, gendarmes, dice, volviéndose, dice, parte del paisaje, dice, humano del interior. Ello supuso, dice, un freno a la autonomía de los hacendados locales, no su desaparición, ya que estos, aunque consiguieron ser subordinados por el poder central, mantuvieron cuotas de poder importantes dentro de sus regiones. Marcos Cuetos, ¿no? Historia de Perú contemporáneo. De la lectura anterior, dice, se hace referencia al periodo del guano. Se puede inferir o entender que gracias al dinero obtenido por la venta del guano, del fertilizante, dice, el Estado pudo liberar, dice, a la población indígena de la servidumbre. No, porque no me está hablando de eso, me está hablando de la burocracia. Lo que pasa es que la guía también aplica varias cosas, ¿no? Aplica el castillismo. El castillismo es llamar a los opositores para que lo ayuden en el gobierno y les daba una cuota de poder. Los nombraba justamente funcionarios del gobierno, ¿no? Como lo vemos acá. Ya los nombra gendarmes, jueces, fiscales, ¿no? Prefectos. Y la cosa se calmó, ¿no? De ahí la cuota de poder. Ahora, estos señores no son parte de la burocracia, pero el otro detalle es que el gobierno de Castilla aumenta la burocracia, se calmó, ¿no? Y eso también va a determinar parte de la burocracia. Pero el otro detalle es que fuerte cantidad de dinero que el gobierno de Castilla aumenta la burocracia, se calmó, ¿no? Y eso también va a determinar sea destinada hacia lo que sería pues la sea destinada hacia lo que sería el pago de sueldos, ¿no? O sea, y la cantidad de dinero que estaba, en este caso, desembolsando el Estado era cada vez que mayor. Por eso,
cuando se hizo una tabulación de en qué fue en lo que gastó más el dinero el Estado, y el Estado gastó más en lo que vendría a ser burocracia, tanto burocracia, en este caso civil, como luego en burocracia militar, y el otro gasto fuerte que tuvo el Estado sería con los ferrocarriles, ¿ya? Pero bueno, dice acá, ¿los hacendados del interior del país fueron eliminados completamente? No, para nada. También habían gamonales, los mistis. ¿Se redujo la pobreza en todos los estratos sociales de la República? No, lastimosamente no. ¿El Estado peruano tuvo mayor presencia al interior del país? Sí, eso sí. Se establecieron juntas departamentales que redujeron... No, las juntas departamentales se instalan con el primer gobierno del señor Andrés Avelino Cáceres. Y las juntas departamentales fue un intento de buscar descentralizar lo que sería el país, ¿no? Entonces la 11, la clave aquí sería dedo. ¿Ya? 11 dedo. En la siguiente pregunta, 12, ¿ya? En la pregunta número 12, suele pasar, sí. Sorry. A ver, dice la siguiente pregunta, 12. En 1868, José Balta llegó al poder después de la renuncia a la presidencia de Mariano Ignacio Prado. Bueno, recuerda que a Mariano Ignacio Prado lo sacan a patadas literalmente, porque este bandido de Mariano Ignacio Prado había modificado la Constitución de 1860 y había dado la Constitución del 67, ¿no? Para él poderse seguir manteniendo en el gobierno y poder dar los contratos para la compra de armamento que ya no se requería, ¿no? Con motivo supuestamente de la guerra contra España. Ya luego dice, su gobierno significó un cambio en los intereses que se defendían desde el Estado. En ese sentido, los empréstitos permitieron. ¿Qué fue lo que permitieron? Durante el gobierno de Balta se firma el contrato Dreyfus. Y con la firma del contrato Dreyfus, Balta va a financiar la construcción de los ferrocarriles, sobre todo el ferrocarril central, y también va a aumentar de forma significativa lo que vendría a ser la burocracia, pero ya fue un escándalo. Él solicita 2 empréstitos, que son los adelantos de dinero por la venta del guano, entonces se la reventaron casi todo en el pago de sueldos, ¿no? Fue una cosa atroz, 13 me dice, el contrato Dreyfus, impulsado por el gobierno José Balta y firmado en el 69, tuvo por finalidad política. Ya, la finalidad política era terminar con los llamados consignatarios nacionales. ¿Por qué? Porque esos señores habían sido denunciados de los manejos irregulares en la extracción del guano. Denuncia que fue hecha por la fiscal de la Nación, que era el señor Guillermo Bogardo. Aparte de la propia información que logró recabar el señor Nicolás de Piedra. Dijeron, no, hasta acá más y lo sacaron. Y los consignatarios nacionales no se quedaron de brazos cruzados. Recuerda que ellos le hicieron un juicio del Estado y la Corte Suprema determinó que el contrato era ilegal y que por lo tanto la venta del guano se la deberían de devolver a ellos. Pero el gobierno hizo caso omiso, le llegó y mantuvo el contrato Dreyfus, ¿no? Y los consignatarios ante eso ya forman un partido, que es el Partido Civilista o Sociedad de Independencia Electoral, conformado por los en este caso, consignatarios, ¿ya? Muy bien, ya tenemos entonces la 13, la clave sería terminar con la influencia de los consignatarios nacionales, dedo. La pregunta 14, ¿qué me dice? La imagen que presentamos a continuación hace referencia al contrato Dreyfus y simboliza, a ver, dice, vemos a Augusto Dreyfus, vemos el guano y vemos que solamente uno está siendo beneficiado, nadie más. Se ve que los otros elementos están cerrados, dice. A ver, dice, los grandes empréstitos otorgados por Dreyfus para construir los ferrocarriles, no. La intervención de la Casa Dreyfus en la emisión monetaria, no. El desmedido despilfarro de los recursos obtenidos con la comercialización del guano, sí. Aunque es una situación de interpretar, ¿no? Es muy peculiar. Dice, el apoyo económico brindado por Dreyfus para financiar la guerra, no, nada que ver, porque la guerra ya había terminado. El compromiso del pago de la deuda interna y externa, no, porque eso fue con Ramón Castilla. Aquí la clave sería Bcito. La 12, ¿cuál era la clave de la 12?
era, a ver, ¿dónde está la 12? Ah, es casa. Casa. Ya. En la 14 sería casa y en la última pregunta 15, ¿qué me dice? Durante el gobierno de José Balta tuvo lugar la rebelión de los culíes en Pativilca, conocida como la rebelión de los rostros pintados o los cara pintadas. Involucró unos 200 o 1500 chinos que emprendieron una breve pero sangrienta embestida saqueando, incendiando y destruyendo propiedades. Texto adoptado de Nación, ¿no? Sociedad de Historia de Peter Claren. A partir de la lectura podríamos afirmar que los chinos trabajaban en el Perú en condiciones infrahumanas que lo llevaron a la rebelión. El trabajo principal a los que se les sometió fue extracción de salitre y guano, la labor agrícola en las haciendas azucareras, el trabajo saludable en los latifundios serranos, construcciones de ferrocarriles, limpieza pública y construcción de obras públicas. Ya, fue la hacienda en una hacienda en Pativilca de azúcar, por ahí lo sacamos. Clave besito, ¿no? Clave besito. ¿Sí? Clave besito. Y terminó, son 15. Ya está. Los chinos, luego, cuando llega la Guerra del Pacífico, los chinos fueron liberados por Patricio Lynch, ¿no? Y los chilenos vieron las condiciones infrahumanas en las cuales los hacendados habían estado haciendo trabajar a los pobres chinos, ¿no? Sin unas condiciones así, la verdad, bien lamentables, ¿no? Pero bueno, aquí terminamos, jóvenes. No veo consultas, no hay dudas, entonces nos estamos viendo la próxima semana, Dios mediante. Ya la próxima semana estamos en noviembre, ya estamos en la recta final prácticamente. Así que chicos, síganle metiendo ganas, ¿ok? Cuídense mucho, Dios los bendiga. Listo, señorita.